Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en este episodio vamos a hablar acerca de cómo manifestó Jesús el temor de Dios desde el momento en que llegó a esta tierra y se fue de ella. Él conocía claramente la santidad del Padre. Siempre Él había existido en ella, pero el amor hacia el Padre le merecía el honor, el respeto y la obediencia debida a su nombre. Y en su temor, ¿cuál fue el grado de amor que Él demostró? El máximo. Él demostró la más alta medida de amor. En el libro de Isaías, capítulo 11, del 1 al 3, nos dice acerca de Jesús en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios reposaría sobre Él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. En este pasaje, en hebreo, la palabra temor es yirá, que significa templar, reverenciar, honrar profundamente. Y la profecía anuncia que el Mesías viviría bajo el espíritu del temor de Dios. Y en el verso 13 añade, y se deleitará en el temor del Señor. Aquí lo que dice literalmente es que su deleite estaría en el temor del Señor. Él se complacía viviendo en reverencia a Dios y no lo veía como carga, sino como su fuente de gozo, de deleite. En Hebreos 5, 7 y 8 nos dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor, de temor reverente en griego es phobos, que quiere decir reverencia cuidadosa, piedad, respeto santo, temor piadoso. Significa tomar las cosas divinas con cuidado. En otras palabras, Jesús fue escuchado porque trató la voluntad del Padre con respeto y reverencia absoluta. Las tomó con un cuidado santo y su obediencia no fue mecánica, fue temeroso de no ofender la santidad del Padre. En Juan 5:19, Jesús nos muestra una dependencia total del Padre y nos dice el pasaje: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Y esta expresión de cierto, nos está hablando de una determinación absoluta. Aquí no hay vuelta de hoja. Nos está mostrando que Él nunca actuó por su propia cuenta. El Padre era el Señor y dueño de su vida. Y aquí Jesús manifiesta ese temor reverente hacia el Padre. Y eso le impide actuar independientemente. El temor santo mantenía a Jesús sujeto al Padre, por honor a Él. Por eso, en Mateo 26:39, ora diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí se ve la obediencia nacida del temor santo. Y aunque el deseo humano de Jesús lucha, el respeto por la voluntad del Padre era mayor que su propio deseo.
En este versículo se contrastan dos voluntades. Yo quiero, pero que se haga lo que tú quieras. Mas Jesús elige la reverencia sobre la conveniencia. Y culmina con Filipenses 2:8 que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la mentalidad hebrea, Jesús se deleitó teniendo temor de Dios porque amaba al Padre con el nivel más alto de amor, en donde la obediencia es inmediata y completa. Él fue a la cruz por el temor reverente que tenía hacia el Padre, pero ¿qué lo motivó más? El amor que sentía hacia el Padre y hacia la raza humana, porque ese era el verdadero completo amor de Dios y de la Trinidad. ¿No te sucede a ti que cuando amas a alguien le quieres demostrar ese amor de muchas maneras? La otra persona no lo va a creer solo porque se lo digas. Necesitas tener acciones. Cuando amas de corazón, realmente no quieres causarle daño a la otra persona, ni la quieres entristecer y la respetas y le das el valor que tiene. Haces lo mejor que pueda para hacerla sentir feliz. Así fue Jesús, sostuvo el temor de Dios con su amor. ¿Y cómo podríamos entender el temor de Dios si no lo amamos primero? Si no sabemos el valor que Él tiene, si nuestro corazón no se ha enternecido en su presencia. ¿Cómo lo puedo adorar a Él si primero no lo amo? ¿Cómo podría agradarlo así? Jesús amó tanto al Padre que todo el tiempo estuvo hablando de Él y se la pasó todo el tiempo posible en la montaña hablando con Él. Necesitaba ser lleno del Padre para cumplir la misión que le había sido encomendada. Y fue ese temor de Dios y ese amor profundo los que lo sostuvieron a Él en la tierra y lo ayudaron a cumplir la misión que vino a cumplir. Temer a Dios es obedecerle sin condiciones. Jesús encarnó ese respeto que lo llevó a la obediencia perfecta, e incluso cuando esa obediencia le costó la vida. Los escritores de la palabra nos enseñan que el temor de Dios es la herencia que Jesús le dejó a sus hijos. Él lo vivió y quiere que nosotros lo imitemos cuando nos dice en Hebreos 12:28, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando se nos dice que ese temor de Dios es un respeto piadoso o reverente, recordemos que piedad es respeto por las cosas de Dios. En Hechos 9:31 nos dice que la iglesia crecía y vivía en el temor del Señor. El crecimiento de la iglesia no era el resultado de mucho mercadeo, fue el resultado del temor santo. Y eso es lo que nosotros, como la iglesia de Jesús, deberíamos tener. Respeto y aprecio por su presencia, por su santidad, por su soberanía, por su grandeza, pero también por su misericordia y por su amor. Así como la iglesia primitiva tenía un temor santo y ardía de amor por Dios, ¿por qué nosotros no? El motor que movía a la iglesia primitiva era el amor genuino por Jesús y con él muy de la mano el temor de Dios. ¿Cuál es la verdad que nos confronta hoy? Que la iglesia moderna ha dejado apagar el amor de Dios en su corazón. Además, la iglesia quiere tener el temor de Dios sin pureza, sin un corazón limpio. Quiere ver milagros sin tener una vida de santidad y compromiso con Dios. Quiere tener la unción de Dios sin renunciar a aquellas cosas que la contaminan. Quiere avivamiento sin arrepentimiento. ¿De cuántas maneras ofendemos a otros y a Dios diariamente y no lo confesamos delante de Dios como pecado y ni nos arrepentimos?
Sin temor de Dios, la iglesia se convierte en un club social. Con un amor verdadero y temor de Dios, la iglesia se convierte en una fuerza imparable. En la palabra de Dios vemos a hombres y mujeres que honraron a Dios y fueron honrados por Él. Oremos. Gracias, Jesús, por habernos dejado esa medida excelente de la forma como amaste al Padre y nos amaste a nosotros. Gracias por rendir tu voluntad al Padre, porque en eso nos enseñas que Dios quiere mostrarse a través de nosotros. Gracias por mostrarnos el temor y la reverencia al Dios Todopoderoso. Gracias por la obediencia que te mostraste al Padre en todas las cosas que te pidió que hicieras. Aunque esta fue una medida alta la que nos pusiste, te pedimos que nos ayudes a hacer lo que tú, a obedecer, a honrar y a amar a Dios como Él se merece. Te pedimos que nos enseñes a vivir en temor de Dios como tú lo hiciste. Y toda esta oración la hacemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el motor que mueve el temor de Dios es el amor verdadero. Y te invito a que explores este tipo de amor. Gracias por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Dios te guarde. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.